Nueva aurora en nuestra noche, por salvar al pueblo, Dios va a venir. Júbilo a los pobres, fiesta para el hombre. Debemos preparar el camino al Señor. Debemos preparar el camino al Señor. Buena noticia, palabra de Dios, por salvar al pueblo, Dios va a venir. Voz que se oye en nuestros desiertos, debemos preparar el camino al Señor. Debemos preparar el camino al Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Saludarlos, estimados hermanos y hermanas que nos acompañan a través de las redes sociales, del Arzobispado de la Santísima Concepción y a través de la señal de Radio Chilena Concepción. En esta misa vamos a pedir por la salud del bebito Facundo Ignacio y también por todas aquellas intenciones que ustedes tienen guardadas en lo profundo de su corazón y que Dios bien conoce. Con estos deseos en nuestro corazón, presentemos con confianza nuestras plegarias y hagámoslo con un corazón sencillo, humilde, arrepentido. Pidamos perdón por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Señor y Dios nuestro, que por medio de tu Hijo has hecho de nosotros una nueva criatura, mira con amor la obra de tu misericordia y purifícanos de nuestra antigua vida de pecado, por la venida de Cristo, tu Hijo unigénito, que hoy reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y que es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Invitarles a escuchar con atención la palabra de Dios. Lectura del profeta Sofonías. Así dice el Señor: ay de la ciudad rebelde, manchada y opresora. No obedecía a la voz, no aceptaba la instrucción, no confiaba en el Señor, no se acercaba a su Dios. Entonces daré a los pueblos labios puros, para que invoquen todos el nombre del Señor, para que les sirvan unánimes. Desde, desde más allá de los ríos de Etiopía, mis fieles dispersos me traerán ofrendas. Aquel día no te avergonzarás de las obras con que ofendiste, porque arrancaré de tu interior tus soberbias bravatas y no volverás a gloriarte sobre mi monte santo.
Dejaré en medio de ti un pueblo pobre y humilde, que confiará en el nombre del Señor. El resto de Israel no cometerá maldades, ni dirá mentiras, ni se hallará en su boca una lengua embustera. Bastarán y se tenderán sin sobresaltos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. Bendigo al Señor en todo momento. Su alabanza está siempre en mi boca. Mi alma se gloría en el Señor, que los humildes lo escuchen y se alegren. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. Contempladlo y quedaréis radiantes. Vuestro rostro no se avergonzará. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha y lo salva de sus angustias. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. El Señor se enfrenta con los malhechores para borrar de la tierra su memoria. Cuando uno grita, el Señor lo escucha y lo libra de sus angustias. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. El Señor está cerca de los atribulados, salva a los abatidos. El Señor redime a sus siervos, no será castigado quien se acoge a Él. Si el afligido invoca al Señor, Él lo escucha. Aleluya, aleluya, aleluya. Ven, Señor, y no tardes, perdona los pecados de tu pueblo. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿Qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos. Se acercó al primero y le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en la viña. Él le contestó: No quiero. Pero después se arrepintió y fue. Se acercó al segundo y le dijo lo mismo. Él le contestó: Voy, Señor. Pero no fue. ¿Quién de los dos hizo lo que quería el Padre? Contestaron: El primero. Jesús les dijo: Os aseguro que los publicanos y las prostitutas os llevan la delantera en el camino del reino de Dios. Porque vino Juan a ustedes enseñándoos el camino de la justicia y no le habéis creído. En cambio, los publicanos y prostitutas le creyeron. Y aún después de ver esto, ustedes no han recapacitado ni han creído. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Hermanos y hermanas, estamos viviendo esta tercera semana del tiempo del Adviento. La tercera vela nos indica que hemos avanzado bastante en este tiempo de preparación a la venida del Señor y en pocos días más también vamos a dar inicio a la novena de la Navidad, eh, recordando lo que fue la primera venida de Cristo, ¿no? Y donde sobresale la figura de nuestra Madre Santísima. Ustedes han podido ver que en estos días nos ha acompañado la imagen que representa a la Santísima Virgen en esa espera que ella tuvo durante 9 meses aguardando el nacimiento del Salvador. Y al igual que María Santísima, nosotros entonces también en este tiempo de Adviento estamos en esa espera de la venida del Señor y recordando lo que fue su primera venida. Tengamos la misma fe, la misma disposición de María, que pertenece
a aquel resto del pueblo de Israel del cual habla el profeta Sofonías. Vemos cómo el profeta critica a la gente de su generación porque han ofendido a Dios, pero de entre todo ese pueblo Dios se ha reservado un pequeño resto y al cual pertenece la Santísima Virgen María. Y desde allí brota la salvación, de ese pequeño resto es donde brota la esperanza. Que el Señor entonces encuentre esa misma disposición que encontró en ese pequeño resto del pueblo de Israel, en María Santísima, en San José, en San Juan Bautista, para escuchar al Señor, para colocarnos a sus pies y escuchar su palabra y disponernos a hacer su voluntad. Es justamente esto lo que finalmente distingue al verdadero discípulo de Cristo. Que escuchando su palabra también tengamos esa disposición de hacer lo que Él nos pide. En el Evangelio el Señor nos presenta esta parábola de un hombre que tiene dos hijos, a uno lo manda, primero lo manda a trabajar la viña, no quiere, pero después recapacita y va. El segundo le dijo que sí, pero después no hizo nada. Y en definitiva fue aquel que hizo, aunque no quería al inicio, pero hizo lo que le pidió el Padre, finalmente aquel que ha cumplido esta voluntad. Y Jesús los identifica con un grupo que estaba excluido en tiempos del Señor, el grupo de los publicanos y de las prostitutas. Eh, Ellos llevan la delantera respecto de otros grupos muy religiosos y que eh, lamentablemente, a pesar de su conocimiento, como era, por ejemplo, el grupo de los fariseos, de todo su saber, de dominio de la palabra de Dios, pero han pasado a un segundo plano, a un segundo lugar, porque aquellos que más bien parecían como excluidos, sin embargo, cuando el Señor se presenta, ellos lo han reconocido y han estado dispuestos a cambiar, a una conversión. Y en este tiempo de Adviento, entonces, también eso, un tiempo de preparación de la venida del Señor y de convertirnos, de escuchar esta voz que clama en el desierto, que es Juan Bautista, y que nos dice, preparen el camino del Señor. ¿Y cómo vamos preparando el camino del Señor? Eso, convirtiéndonos, disponiéndonos a hacer la voluntad de Dios Padre, quien siempre ha dicho que sí a la palabra y además la ha cumplido, es María Santísima, que ojalá siempre en la iglesia pudiésemos encontrar personas así, con esa disposición. Pero si no ha sido así, si por alguna razón quizás hemos tropezado, hemos caído ante esta nueva llamada que nos hace Jesús, entonces convertimos, y nuevamente entonces reconocerlo a Él, al Señor, y seguirlo, tener esa disposición de seguirlo. Arrepentirnos de nuestros pecados, como lo hizo, por ejemplo, el hijo pródigo, en aquella hermosa parábola, otra parábola también, donde un padre que tiene dos hijos, uno se marcha a la casa, después recapacita y vuelve a la casa del Padre. Nosotros entonces también volvamos al encuentro del Señor. Que así sea. Amén. Presentemos, Señor, nuestras peticiones. Por la Santa Iglesia de Dios, por el Papa Francisco, por sus intenciones, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Pedir al Señor por nuestras autoridades, Señor, las ilumine y busquen siempre el bien común. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Oremos también por todas las personas delicadas de salud que nos han pedido su oración, pedir por la salud del niño Facundo Ignacio. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Y pedir al Señor por aquellos hermanos que ya han partido a la casa del Padre, para que puedan participar de su santo reino. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Y todo esto lo presentamos y pedimos por intermedio de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. En este momento presentamos los dones de pan y vino que luego se transformarán en el cuerpo y en la sangre del Señor. Recibe, oh Dios, el pan que te ofrecemos. Luego será el cuerpo de Jesús
también acepta nuestro sacrificio, nuestra oración y nuestro corazón. Recibe, oh Dios, el vino que ofrecemos, luego será la sangre de Jesús. También acepta nuestro sacrificio, nuestra oración y nuestro corazón. Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Te pedimos, Dios nuestro, que te agraden nuestras humildes oraciones y ofrendas, y ya que carecemos de méritos propios, socórrenos con tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Él vino por primera vez en la humildad de nuestra carne, para realizar el plan de redención trazado desde antiguo, y nos abrió el camino de la salvación, para que cuando venga por segunda vez en el esplendor de su grandeza, podamos recibir los bienes prometidos que ahora guardamos en vigilante espera. Por eso con los ángeles y los arcángeles y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia.
Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Fernando y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así, con María la Virgen, Madre de Dios, y de su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz de nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes y con tu espíritu. Invitarlos a compartir un signo de paz con la persona que tengan a un lado. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Antífona de comunión: el justo juez dará la corona de gloria, de justicia, a todos los que hayan aguardado con amor su venida.
Oremos. Saciados con el alimento espiritual, te rogamos, Padre, que por la participación en este santo misterio nos enseñes a valorar sabiamente las realidades terrenas con el corazón puesto en las celestiales, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Vamos en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás. Contigo por el camino, Santa María. Ven con nosotros al caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros al caminar, Santa María,